Bienvenidos a este programa de pasión por los cementerios en estado natural viajero, visitando cementerios por todas partes del mundo y hoy en Karlovac, buscando sitios para mostrarles. Esto es a las afueras de la ciudad de 50.000 habitantes y nos encontramos con un primer cementerio. Esto está sobre la zona de colinas. Son cementerios que están cerca de una calle que se llama Lusic. Hay cementerio ortodoxo, católico, judío, y este es uno de ellos, uno de los pequeños que hay. El problema de estos cementerios a veces son las vías de acceso. Solamente hay una escalera y nos toca meternos por entre las tumbas y caminar con un poco de cuidado. Al fondo se observa una gran construcción y es para ver cómo entierran en esta forma como de escalinata. Es muy raro encontrar un cementerio de este tipo en cuesta ascendente. El camino entre las tumbas va de esta manera. Hay que hacer un poco de malabares para acceder a las tumbas. No hay mayor estética en el sitio, solamente placas, pero es solamente tener como una reseña de lo que es este cementerio construido a las afueras de la ciudad. Al frente pueden ver edificios modernos y cementerios relativamente nuevos por las placas, por el material que no está vencido en el tiempo. En la parte superior sí ven lo más antiguo que tiene este camposanto, panteón, cementerio, como lo quieran llamar ustedes. Hay pequeños senderos para subir, las escalas hay que tener muchísimo cuidado porque cuando esto hay nieve o humedad, escalas resbalosas. Pero ya caminar en esta zona entre tumbas ya se vuelve complicado, entonces dejamos la vista en este punto de este primer cementerio visitado en Karlovac. El camino por el cementerio no tiene mucho por ver en sus diferencias. Hay una pequeña capilla. El sitio es sobre una colina. Esto sería la capilla. Aquí se haría la misa a espacio abierto. Y la ruta del cementerio sigue por esta zona. Es un cementerio alargado, como pueden ver, paralelo a una vía de calle. Tiene una zona superior de rampa. Ahí se las estoy detallando, que seguramente llevaría a una planta superior de lo que es el cementerio. Es agradable caminar por este cementerio. Aquí en este punto ya se amplía una ruta principal y lo que he visto no son tumbas antiguas, son tumbas en los últimos 50 años por lo menos. La gente en esta zona suele vivir más de 75 años. A pesar de estar al lado de una vía secundaria, el silencio es absoluto. El recorrido por el cementerio continúa. Un cementerio católico. Esto es nuevo dentro de lo que he encontrado en cementerios y son estampas religiosas, católicas. Son familias mayoritariamente croatas.
Estamos relativamente en el centro de Croacia, muy cerca de Zagreb, a unos 50 kilómetros. Vamos a ver qué es esta estructura que hay. Cementerio alargado y muy tradicional. Cerrado. Y nos vamos a acercar a lo que es el cementerio judío. Es curioso que está junto a un cementerio católico. Este cementerio dicen que se estableció en 1816 con familias alemanas. Y nos encontramos en la parte baja. Es diferente a gran parte de los cementerios judíos, ya que en esos cementerios se acostumbra a tener otra estética dentro de las lápidas. Los de arriba, o las lápidas de arriba, me voy a acercar, son las típicas lápidas o formas de piedra de las tumbas judías. Estas son las típicas tumbas judías. Estas serían las tumbas más antiguas. Desde 1816 estaría. Y en la parte de abajo ya son las tumbas modernas de lo que es este cementerio judío, que seguramente se conecta con el otro, que es un cementerio católico. Vienen así como en ciclo. Vamos a ir a otra zona de este cementerio. Y al fondo se observa el castillo de la ciudad de Karlovac. Ahí lo ven, se los he acercado. A ver qué más se descubre en este sitio. Un detalle que he descubierto aquí es que los cementerios están juntos, o sea, no hay ninguna división. Aquí ven el cementerio judío y aquí ven un cementerio con tumbas musulmanas. La estrella y la luna creciente. Y ortodoxos, no hay ningún límite en este espacio. Pareciera que todos los grupos religiosos están sin ningún problema. Cementerios tienen muchísimo para buscar, curiosidades, anécdotas, historias, momentos, tranquilidad, lo que ofrecen estos camposantos. El recorrido me ha dejado una curiosidad y es los tipos de entradas. No hay ninguna cerca que delimite cada uno. Esta tercera parte sería el cementerio ortodoxo, que ya veíamos una parte de él al principio. Hasta el fondo iría el cementerio ortodoxo, y este fue establecido en 1784. Cementerio bonito, con bancas,
está mejor cuidado que el primero que vimos, por lo menos está bastante señalizado, y la zona de ingreso a las tumbas es más apropiada, más fácil. Aquí se puede subir sin ningún problema y sería interesante destacar eso, porque muchas de las personas que vienen a visitar a sus parientes son personas de edad, de avanzada edad. Aquí un mausoleo ortodoxo completamente olvidado. Miren la belleza y el misticismo que guardan estos espacios. Un escudo de armas al fondo. Hay pocos mausoleos de los ortodoxos. Se identifica por la forma de la cruz, por la escultura y escritura cirílica. Hay muchas tumbas olvidadas aquí. Esta es la vista que nos da. Al fondo estaría el católico, el judío, al lado de ese edificio, y nos encontramos en la zona de tumbas ortodoxas. Me voy a acercar al fondo de lo que es el cementerio para subir y ver el más grande y el más antiguo de la ciudad, que se llama Hamadol.